Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Nosotros tenemos una costumbre que no es la costumbre de Dios, ¿sabías? Nosotros tenemos la costumbre a veces de no tomar en cuenta lo poco como algo suficiente para hacer cosas grandes. Y nosotros tendemos a valorar y dar mayor énfasis para que tenga un éxito garantizado cualquier emprendimiento, aquellos recursos que podemos tener. Y en base a los recursos que tenemos decimos, sí, este emprendimiento va a dar resultado, y si no tenemos los recursos que creemos decimos, no va a dar resultado. Pero las matemáticas de Dios, gracias a Dios, no funciona así. Dios es especialista en tomar lo poco, lo insuficiente en nuestras manos, lo que nosotros tal vez despreciaríamos, y hacer cosas majestuosas, hacer cosas grandes. Y uno de esos ejemplos lo encontramos en el primer libro de Samuel. Bueno, el pasaje que vamos a citar hoy, en el primer libro de Samuel, es uno de las porciones donde encontramos uno de tantos los ejemplos. Yo les mencionaba a Moisés, podría ser perfectamente otro ejemplo. ¿Cómo es posible que un pueblo es liberado por un hombre que salió huyendo de Egipto? Pero vamos a ver en esta mañana algo que realmente bueno, por lo menos yo cuando estaba ahí desarrollando este mensaje, Dios realmente ministraba mucho en mi vida y situaciones que paso en mi vida. Y yo sé que de la misma forma también Dios lo va a hacer en la tuya en esta mañana. Y podemos abrir la Biblia en el primer libro de Samuel y dejar abierto ahí. En el capítulo 22, aunque vamos a estar también leyendo un poco del segundo libro de Samuel, vamos a estar leyendo un poco en la primera carta a los Corintios, pero el título del mensaje de hoy, si le ponen un poquitito más de volumen, yo ahí con los alaridos que me mandé en algún momento ya. Yo estoy acostumbrado a estar adorando de ahí a ahí, y ahí como que, ¿verdad? Uno no controla tanto, o controla un poco más pero bueno. Realmente el título del mensaje de hoy tiene: cuando la ruina, o la ruina, tu ruina, es el escenario de su gloria. Tu ruina es el escenario de su gloria. Y yo sé que hace un tiempo atrás, yo no sé que ustedes habían escuchado o escuchaban este rumor, este comentario, de que se decía de que iba a llegar un momento que la guerra iba a ser librada únicamente por el internet. No sé si se recuerdan, por la electrónica, que ya las armas o los ejércitos iban a perder relevancia para definir cuánto poder tiene un país, que lo que iba a importar era la tecnología de ese país para poder de esa forma entrar y hackear diferentes programas, ¿verdad? Eso no sé si ustedes se recuerdan, pero hace unos años atrás se pronosticaba, ¿no es cierto? No sé si llegará algún día eso, pero la verdad que sí es cierto que nos damos cuenta que cada día más el poder de un país, de una nación, se mide por su ejército, por su estructura
armamentística y militar. Ustedes han escuchado en estas últimas 2 semanas o esta última semana este acontecimiento en Venezuela, ¿verdad? Donde Estados Unidos ha enviado buques, ha enviado portaaviones, aviones, y hasta el momento solamente una lancha ha sido, vamos a decir, hundida, pero ya simplemente con la presencia de todo ese armamento militar ya causa, ¿verdad?, un miedo. ¿No es así? Maduro está que saca a sus soldados y los muestra y todo, y a veces uno bueno, se pone a pensar un poco a veces las locuras, ¿no? Pero no podemos esperar más no podemos esperar más de este señor, pero bueno, ese es otro tema. Y nosotros, ¿qué vemos hoy en día? Que realmente continúa hasta el día de hoy siendo tomado en cuenta para determinar el poder de un país, su estructura militar. Y bueno, quienes conocen de esto dicen que al día de hoy Estados Unidos fácilmente por lejos es la nación con mayor poderío militar en todo el mundo. Por eso se toma a veces ciertos atributos, ¿no es verdad? Pero nosotros vemos que eso no es algo únicamente de este tiempo. En los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, como vamos a leer aquí, también el poderío militar de un pueblo, de una nación, definía cuán fuerte o cuánto esa nación iba a predominar sobre las otras. A diferencia de que los ejércitos de Dios contrastaban a todos los ejércitos que se pudieran imaginar. Nosotros para el ejército hoy actualmente se hace, ¿verdad?, a una persona se le hace de todo tipo de exámenes, y es más, muchas personas no califican para eso. Acá nosotros tenemos, aquí José estuvo en el ejército. ¿Cuántos años, José? ¿O en la policía? 35 años de policía, imagínense. Imagínense. Nosotros tenemos hoy en día un estándar para que una persona califique para formar parte de un ejército. Y si no cumple con ese estándar, no califica. ¿Por qué? Porque los países quieren ejércitos de personas fuertes. Y si no hay potencial en esa persona, si no cumple los requisitos, no sirve, se descarta. Sin embargo, Dios, gracias a Dios, no obra de esa manera. Dios consiguió formar el ejército más grande, es más, se le llamó el ejército de Dios de personas descartadas. Primer libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo 1, donde en parte se nos describe esta historia, se nos dice cómo es que este ejército fue formado. Mira aquí, yéndose luego David de allí, David estaba huyendo de Saúl. Saúl era el rey en ese momento, quien tenía todo el poderío militar en ese momento. Y David estaba huyendo y fue a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea, David estaba huyendo. David no era un hombre de guerra. David era un pastor de ovejas y también tocaba arpa. ¿Se recuerdan? Arpa o violín, no sé qué, algo tocaba. Era músico y pastor de ovejas. Es más, todos sus hermanos eran guerreros menos él. Y aquí él estaba huyendo del ejército más grande de ese tiempo y del rey que era el comandante de este ejército. Y huye y se esconde en una cueva, la cueva de Adulán. Y sus hermanos y otros grupos de hombres supieron que él estaba ahí, que estaba en esa cueva y su condición, que estaba huyendo. Y se juntaron con él. Si se puede un poquito el retorno, porque yo sé que tal vez ustedes sienten fuerte, pero hermanos, si yo no me siento aquí, yo empiezo como a gritar y después termino mal. Y cuando sus hermanos, ahora sí, y cuando sus hermanos y la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2 nos dice, y se juntaron con él todos los poderosos. Amén. Todos los afligidos. Ay.
Y todo el que estaba endeudado, ay hermano, ¿quién quiere estar? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritus. Y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Gracias a Dios por esta tu palabra. Sé tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas, comenzando por esta, la de tu siervo, Señor. Sabemos que tú eres especialista en tomar las ruinas y mostrar tu gloria. Y te pedimos, Señor, que mediante tu palabra y el obrar de tu Espíritu, nos enseñas, en primer lugar, cada área en nuestra vida en ruina que debemos entregar para que tu gloria sea manifiesta y que cada día podamos vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira las proezas que hicieron estos hombres. Yo solamente voy a citarlas porque si no tendríamos que estar buscando mucho en la Biblia más. Yo te voy a citar el pasaje. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 8, se nos dice que uno de estos guerreros, José Basebet, abatió 800 hombres él solo. En otro de los pasajes, también en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, dice que peleó Eleazar, peleó tanto, dice, que su mano quedó como fundida en la espada. De tanto que este hombre había batallado. En otro de estos valientes dice que Samá defendió solo, él solo, un campo entero contra los filisteos. Y se cuentan muchas más de las proezas de estos hombres, de estos guerreros, las cuales cualquiera de nosotros quedamos admirados y quedaríamos completamente admirados o deseosos de que eso ocurra en nuestras vidas. Nosotros, si buscamos algo a seguir, buscaríamos a seguir y alcanzar este tipo de proezas, ¿no es cierto? Este tipo de hazañas, este tipo de eventos, de conquistas que quedan registrados para inspirar la vida de otros, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros aspiramos. Cada día de nuestra vida nosotros aspiramos y queremos algo mejor, ¿no es verdad? Nadie se levanta de mañana temprano, dice, amanece un nuevo día y dice, ay, tengo unas ganas de que algo desgraciado pase hoy. ¿No es cierto que no? Voy a hacer algo hoy para arruinar el día, ¿no? Por lo contrario, nosotros queremos que en cada día algo de aquello que tenemos para hacer sea hecho, sea alcanzado. Queremos lo mejor y en cada día y también en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estos hombres no eran así desde un comienzo. Leímos recién que estos hombres, los cuales fueron a la cueva de Adulán, donde David estaba huyendo de Saúl, era un ejército, eran personas que estaban afligidos, preocupados, frustrados. Una persona afligida es una persona que no consigue vivir con tranquilidad, que siempre tiene algo que la está preocupando. Y es verdad, cada día tiene su propio afán, pero hay quienes son especialistas en aflicción. Se pasan afligidos. Y la aflicción, hermano, no te permite ver con claridad. No te permite ver las oportunidades que tienes a tu alrededor para que no únicamente puedas estar mejor, sino que eso que te aflige cambie, se vaya. La aflicción ciega. Y bueno, los que se acercaron a este David eran estas personas afligidas. Personas que únicamente estaban viendo su problema, su situación. Yo sé que a ti nunca te ocurrió, pero ¿no te has pasado personas que la ves un día y te cuentan el problema que están pasando? Y está bien, porque tenemos que contar un problema a alguien de confianza por consejo, por oración. Está bien contar, ¿no es cierto? Depende a quién. Te la encuentras la persona y después te la encontrás al mes de nuevo
y de nuevo con el mismo problema. Nunca hay nada, ¿verdad?, bueno para contar. ¿Por qué? Porque la aflicción se ha tornado su vida. Y como la aflicción se ha tornado el centro que le preocupa y que está constantemente tomando su energía, sus pensamientos, lo único que le espera adelante es aflicción. Bueno, afligidos eran estas personas. En segundo lugar, se nos dice que estas personas estaban endeudados. Hoy la deuda es muy mala, ¿no es cierto? No te deja dormir, te quita las ganas de trabajar, porque muchas veces trabajas y ya estás debiendo lo que decís. Estoy trabajando y ya esto ya lo debo ya. La deuda, dice el libro de Proverbios, la deuda económica te hace esclavo de tu deudor. Por eso las tarjetas de crédito te dicen que tú eres el mejor cliente que tienes. Porque te aseguro que si tú no te endeudas, no sos su mejor cliente. Pero como el plástico, ¿verdad?, es tentador, tú eres el mejor cliente. Pero al mismo tiempo también estás esclavizado a esa deuda. Porque tú sabes, llega tal día, no, tal día es esto. La deuda, hermanos, hasta afecta a la salud. Hay personas que se empiezan a andar con gastritis, hasta hay personas que han llegado a tener un derrame cerebral o un stroke o algo que por causa de pensar y estar tan atribulado por la deuda, hermano. Y si la deuda económica es mala, yo no quiero decirte la deuda emocional. Cuando tú sabes que de repente tienes una pendencia para arreglar con alguien emocionalmente, pero tú la dejas ahí. ¿No es verdad que no se va solo? ¿No es cierto que es mentira que el tiempo lo cura todo? A veces tenemos deudas emocionales. Personas que sabemos que tal vez hemos agravado en algo, mas no hemos, ¿verdad?, tomado la iniciativa para decir, mira, no sé, para pedir perdón. O no hemos tomado la iniciativa para perdonar a alguien. No, yo estoy esperando que dé el primer paso. Y mientras tanto andas ahí, ¿qué sabes lo que? Amargado. Pero la peor deuda que tiene una persona es la deuda con Dios por el pecado. Nadie presta atención a esto porque esto es fundamental. Tú podrás no tener deuda económica, no tendrás deuda emocional, pero si tienes deuda con Dios, no tenés paz. La paz verdadera se consigue cuando nos reconciliamos con Dios. Así como la paz, ¿verdad?, en nuestras emociones se consigue cuando pagamos la deuda. ¿No es verdad que cuando uno paga la deuda dice, ¿no es cierto? Uy, hermano, gloria a Dios. La única que es la renta. Cuando uno paga la renta, uno paga y ya sabe que al momento que pagó ya está debiendo el otro. Pero bueno, eso es otro tema. Pero que cuando uno paga una deuda emocional, es como que se saca uno un peso encima, ¿no es cierto? Cuando uno llama a alguien, un familiar o a alguien que sabe que están peleados, y hay opción para la reconciliación, y uno es ese que da el primer paso. Y después se da una que, ¿te imaginas lo que es la reconciliación con Dios? Por eso lo primero que experimenta una persona cuando le rinde su vida a Cristo es paz. Dice, yo siento una paz que nunca antes había. Le digo, pero ¿estás endeudado económicamente todavía? Sí, estoy endeudado todavía. Y estás con, sí, pero tengo paz. Estas personas que se reunieron con él eran endeudados. Y no únicamente eso, sino que había otro manojo que estaba en amargura de espíritu. Yo no sé realmente cómo definir este tema, amargura de espíritu, pero yo voy a hablar de mí algunos días cuando ando medio amargado. Qué feo que es, ¿no, hermano?
Cuando uno anda amargado. No importa, antes tal vez estaba amargado o amargada. Estoy en este país que no da oportunidades y que yo nací aquí, ¿por qué no nací allá en la América? Y la familia, montones de cosas. Después viene acá a América y es un amargado en América también. Cambió de lugar geográfico, pero continúa amargado. Qué feo que es estar amargado, hermano. La amargura de espíritu sí tiene su raíz, porque hay personas que han sido traicionadas, hermano. Una de las cosas que causa una herida más grande emocional, eso cualquier especialista en psicología y psiquiatría lo sabe, lo que causa mayor daño emocional y amargura en una persona es la traición. Son heridas profundísimas, hermano. Profundísimas. Que con el ungüento del Espíritu Santo se pueden sanar. Pero eso no quita que la persona pase por un momento, así como el duelo. Yo hablaba con alguien el otro día y es real. El duelo cuando tenemos la partida de un ser querido, ¿no es verdad? Por más que seamos cristianos, es natural. La tristeza, el dolor, porque es la separación de que esa persona no la vas a ver, o hasta que el día que el Señor te lleve o vuelva el Señor, no vas a ver más a esa persona. No la vas a poder visitar. Es normal el duelo, ese sentimiento de duelo, dolor es normal, pero también por un determinado periodo de tiempo. Yo hablaba con esta persona y decía, está bien un tiempo de duelo, pero si pasan 3 años, 4 años, 5, y estás en la misma condición de duelo, eso no está bien. El tema de la traición, hermanos, también. Hay un tiempo de dolor y un tiempo en donde también se debe de buscar desde el trono de la gracia de Dios la sanidad. Pero estas personas estaban amargadas en espíritu. No se nos dice acá lo que le había pasado, pero podemos imaginar tal vez frustrados porque, no sé, habían comenzado algo y eso no se les había dado. Imagínate aquellas cosas que a ti te dan amargura de espíritu, que no te dan ganas de continuar hacia adelante, que no te dan ganas a veces ni de levantarte de la cama. Una persona puede estar bien de sus riñones, de su estómago, todo. Puede tener el estómago funcionando lo más bien y tener biológicamente la capacidad de comerse una vaca entera, hermano. Pero si esa persona está amargada de espíritu, hasta el apetito se le cierra. Yo sé que va a haber algunos tal vez que si yo necesito estar amargado de espíritu, comenzando por mí, pero ese es otro tema. Pero es verdad, hermanos. ¿Y saben qué? Afligidos, endeudados y amargados es el ejército del cual David se hizo jefe. ¿A quién le gustaría tener un ejército así? Ay, pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Porque Él tomó de estos hombres y de este jefe que no tenía las cualidades para hacerlo, y estos hombres que hubiesen sido reprobados en un ejército, tomó de estos hombres y de este grupo e hizo un ejército implacable, de tal manera que fue conocido como el ejército de Dios. Y esa es la especialidad de nuestro Señor, de tomar en sus manos aquello que es inútil, que es poco, hasta que a veces es una ruina, y hacer de eso algo glorioso que le dé a Él alabanza y que muestre verdaderamente que cuando Dios pone sus manos en algo, así sea poco, nada e insuficiente en la mano de los hombres, es todo lo que necesita para que su gloria sea derramada. Yo no sé hoy en tu vida, porque de seguro hay algunas áreas en tu vida que estás afligido, que estás endeudado, que estás tal vez
estás amargado de espíritu, yo quiero decirte que esa área que tal vez tú dices está en ruina es el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifieste y de esos huesos secos cobren vida y puedan decir: solamente Cristo es posible que esté en la vida de esa persona para que ocurra algo. Y si tú lo crees, da un fuerte amén, da un aleluya, da un gloria a Dios. Dile: sí, Señor, es verdad. Porque ¿sabes qué? Estos estarían endeudados, afligidos. Era una manga de derrotados, pero dispuestos. Dispuestos. ¿De qué le sirve a Dios un talentoso que no quiere hacer nada? ¿De qué le sirve a Dios un capacitado, un preparado que es un vago? Que nunca está dispuesto, que hay que rogarle para algo. ¿De qué le sirve a Dios? De nada. Mas Dios vio en estos hombres que más allá de su situación estaban dispuestos a formar parte del ejército que sería llamado el ejército de Dios. Y déjame decirte algo, hermano. La palabra en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, compara a su iglesia, el apóstol Pablo, con un ejército. Y cuando le habla a Timoteo, le dice: Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y hermano, déjame decirte algo: tú has sido enrolado, tú has sido enrolada, has sido llevado a la cueva de Adulán, has sido puesto en ese lugar para ser parte del ejército de Dios en esta generación y en este tiempo. Y tú tal vez dices: yo estoy acá en la cueva, estoy endeudado, ya no sé qué hacer. La situación que ocurre en este país me tiene más que afligido, no sé qué decisión tomar. Déjame decirte, ese es el escenario que Dios necesita en esa cueva en donde estás, para hacer de ti aquello que Él preparó de antemano, desde antes mismo de que tú nacieras. Eso es lo que el Señor necesita. Pero ¿sabes qué? Necesita disposición. Porque Dios capacita, forma, así como lo hizo con estos guerreros, a aquellos que están dispuestos. Tal es así que cuando escoge a sus apóstoles, Él no se fue al templo donde estaban quienes recitaban de memoria la Torá. Él no se fue al grupo del Sanedrín de los 72 y decía: estos hombres son el pedigrí del pedigrí. No. Él se fue a un pescador y le dice: sígueme, voy a hacer de ti un pescador de hombres. Y Pedro, tomando las redes, las tiró enseguida y lo siguió. Se fue a uno que estaba cobrando impuestos, que era una persona despreciable en ese tiempo, hermano. Un cobrador de impuestos romano era una cosa. Que le cobrase a los romanos, incluyendo también a los judíos, cualquier pueblo, porque Roma tomaba los diferentes pueblos y como que los añadía a su imperio. No había problema, pero un judío cobrador de impuestos romano era considerado una lacra. ¿Todos entienden esa palabra? ¿Sí? A su propio pueblo, porque el cobrador de impuestos en ese tiempo era un usurero, porque él llevaba un porcentaje. Por ejemplo, ¿verdad? Le decían: mira, Mateo, vos vas a ser cobrador de impuestos de la zona de Elizabeth. Y ahí en Elizabeth también están los coterráneos, los otros judíos, todos esos que también eran parte de su pueblo. Pero el cobrador de impuestos decía: bueno, tú vas a ser de la zona de Elizabeth, tú tienes que entregarnos tanto a nosotros, al imperio, y con el resto te lo puedes quedar. Entonces, ¿qué venía ahí? La famosa usura, el aprovecharse. Y por eso un cobrador de impuestos no solamente era considerado alguien deshonesto, sino alguien más, siendo del pueblo de uno, despreciable. Y a este Jesús llama: sígueme. Él hace de aquellos que no tienen tal vez esperanza a los ojos del mundo de hacer algo grande para Dios, y los pone en sus manos para formarlo.
La carta a los Corintios nos dice que de lo vil y despreciable del mundo, de lo necio, tomó Dios para avergonzar a los sabios. Así que yo sé que tú miras a tu hermano, a tu hermana y dices, wow, ¿qué esta mujer, este hombre sí que es un hombre de Dios. Pero debemos de recordarnos que de lo vil y de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero aquellos que están dispuestos. Lo primero que necesitas para salir de la cueva de Adulán, de la ruina, y alcanzar aquello que Dios ha preparado, es estar dispuesto. Decir, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Las excusas funcionan de los unos para los otros, pero las excusas no funcionan delante de Dios. Es más, yo sé que muchas veces nosotros somos tentados y en ocasiones hasta caemos. Y podemos excusarnos y justificarnos nosotros mismos, decir, bueno, lo que pasa es que la carne es débil y Dios sabe. Sí, Dios sabe sí que la carne es débil. Por eso dijo que no pondría tentación mayor de la que no podríamos soportar, porque junto con la tentación también daría la salida. Perdón, no uso el término que pondría diciendo que Dios pone tentación, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por nadie, sino que cuando somos tentados no podemos decir que es de parte de Dios, sino que somos tentados por nuestras propias concupiscencias o nuestros propios deseos. Y cuando nosotros somos tentados en nuestros propios deseos, en la medida en la cual cedemos, le vamos dando ventaja al enemigo. Amén. Pero estar dispuestos. Yo quiero preguntarte, ¿tú estás dispuesto? Después vamos a reintegrar la serie de mensajes de la iglesia verdadera y vamos a comenzar con los dones. Dones espirituales y dones ministeriales que el Señor ha otorgado. ¿Tú estás dispuesto? ¿De verdad? ¿O siempre tienes una excusa? No hay nada más precioso, hermano, que deja ánimo que las personas que son dispuestas y animadas, hermano. Hasta cuando se equivocan o hacen algo más, nos equivocamos, uno hasta se ríe. Pero qué feo aquella persona que tiene excusa para todo. ¿No es cierto? Todo es una excusa. Hermano, mire, vamos a hacer tal cosa, puede. Ay, no. Hermano, mire, estamos necesitando tal otra. ¿Será que podemos hacer? No, ¿sabe qué? Que esto, que el otro. Sí. No sé cómo, mas sí. Dios busca personas dispuestas a ser formadas y trabajadas por Él. Aquel que obra en nosotros. La carta de los Filipenses nos da una garantía. Y la garantía es, en el versículo 6 del capítulo 1, que el que comenzó en nosotros la buena obra, no cualquier obra, la obra buena, porque Dios no hace nada malo. La obra buena la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra, hermanos, aunque nosotros a veces no lo tomemos en cuenta, hay una obra que es hecha de la mano de Dios en nuestras vidas. Y esa obra, Dios no le pone un cartel, trabajo, ¿verdad?, detenido. Ustedes vieron a veces que algunas obras tienen un sign rojo, un cartel rojo afuera, que dice stop work. No, Dios no hace así. Dios continúa esa obra que Él comenzó perfeccionándola. Y esa obra que Él perfecciona, como así fueron en estos valientes, es en nuestro carácter, hermanos. Sé que Giovanni estuvo en la administración del domingo anterior, no el otro, hablando un poco del carácter. ¿Cuánto necesitamos ser formados en el carácter? Hay quienes creen que lo que necesitan es más dinero. Pero sin carácter para administrar ese dinero, vas a ser un desastre. Hay quienes creen que lo que necesitan son más oportunidades.
Ay, la vida no me ha dado oportunidades, pero sí nos ha aprovechado las que ya has tenido. No has tenido disposición. Cuando uno, ¿verdad? Uno viene aquí a América y trabaja en su país de cualquier cosa. Yo, por ejemplo, de mi país, yo fui 8 años, 9 años vendedor. Era el único que así vendedor. Vine aquí a Estados Unidos de Norteamérica, construcción. Ya 23 años en la construcción, imagínate. Algo completamente que nunca en mi vida había hecho. Y claro que comenzando a aprender, uno recibe gritos, recibe rezongo, ¿no es verdad? A veces en el ambiente de la construcción, las palabras no son tan suavecitas, hermano. Ay, sí, mire, amado. No. ¿Eh? Pero sí me recuerdo de, por lo menos hay 2 jefes, pero uno en particular que me recuerdo cómo ese jefe fue útil para mi vida en la formación de partes en mi carácter que yo, la verdad, necesitaba formar. Y Dios obra de esa misma forma en nosotros. En estos valientes el Señor necesitaba, más allá de sus habilidades y destreza, formar el carácter, porque en un ejército, no importa cuán valiente sea, no importa en cuán audaz y cuántas habilidades o fuerza tenga, si la persona no tiene carácter para someterse, carácter para obedecer, carácter para ser fiel, no le sirve al ejército, hermano. ¿O me equivoco, José? No sirve. Por eso Dios en ellos, mira aquí, formó cualidades en ellos. Una de ellas era una lealtad inquebrantable. Lealtad inquebrantable. ¿Cuánto falta en nuestros tiempos, hermanos? La lealtad, la fidelidad. Sin ir más lejos, nosotros vemos en las relaciones entre parejas, entre matrimonios, cómo cada vez más y más y más la fidelidad pasa a ser algo que... Es más, hasta ya se acepta de que la infidelidad es algo que va a pasar. Espéralo nomás porque va a suceder. Pero que se normalice algo no lo hace bueno. Porque vemos mismo la condición de los jóvenes y de los no tan jóvenes en sus vidas familiares y emocionales afectadas enormemente por esa forma de carácter. De normalizar, de aceptar lo que no es aceptable y no es saludable emocionalmente para el individuo, ni tampoco, mucho menos para una relación. La fidelidad. Una forma de tú saber si una persona verdaderamente es fiel, ¿sabes cómo es? ¿Sabes cómo es si tú te puedes saber si una persona va a ser fiel a Dios? Si va a ser fiel en el servicio a la congregación. Si va a ser fiel a Dios durante las tormentas, los momentos difíciles y durante los tiempos de bendición. Y va a ser fiel a la congregación en los momentos de tormenta y de bendición. ¿Sabes una cosa, una manera en la cual tú ves si esa persona es fiel o no? ¿Tiene el carácter de fidelidad o no? Por la fidelidad que tiene a su esposa o esposo si es casado. Porque si no amamos al que vemos, al que está al lado de nosotros, al compañero, a la compañera, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos? ¿Cómo podemos decir que vamos a amar más al hermano de la congregación o más la obra de Dios si aquel compañero o compañera que está ahí conmigo de vida, yo no le soy fiel? La fidelidad, hermanos, se ve en las personas por la forma en la cual también se comportan en sus trabajos. Tú cuando tienes una persona
Hoy vivimos en un mundo de intereses y todo, pero ya muchas cosas como que les quieren hacer perder el valor, pero el valor no cambia. Hay personas que son fieles en su trabajo, en la compañía que trabajan. Y hay otros que no. Hay otros que cualquier cosa les es suficiente para decir, esto yo no. Porque el compromiso que tienen con ese lugar va más allá de un sueldo. El compromiso que tienen con ese lugar de trabajo es querer ver ese negocio, esa compañía, ese lugar creciendo, teniendo más clientes. ¿Me explico? Fidelidad, lealtad. Estos hombres tenían una lealtad inquebrantable. Algo que el Señor nos dice a nosotros en Apocalipsis 2:10. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad a nuestro Señor, mis amados hermanos. Fidelidad a nuestro Señor. Tú sabes cómo ha decaído tanto eso, porque en los primeros años de la iglesia, yo sé que me estoy extendiendo mucho tal vez, pero cuando ya les aburra, ustedes dicen, pastor, en los primeros años, los primeros siglos de la iglesia, los primeros cristianos, aquellos que nos dejaron un precioso legado, tenían en alto honor, como algo, en el libro de los Hechos vemos a Pedro y Juan, en alto honor, sufrir padecimientos, ser azotados, puestos en cárceles, hasta mismo ser apedreados, lo tenían en gran honor, salían con el cuello así estirado, sacando pecho, de recibir todo eso por causa de Cristo y permanecer fiel. Por eso en los primeros siglos de la iglesia hay un comentarista, no sé quién es en este momento, que dice que la sangre de los mártires los mártires eran aquellos que entregaban su vida y de ninguna manera negaban a su Señor. Entregaban su vida. La sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Porque cuanto más había personas fieles a Jesucristo, más la iglesia crecía, más el Espíritu Santo se manifestaba. Fue Policarpo el que dijo, en el momento en el cual lo veían anciano ya, 86 años a Policarpo, y los soldados que vinieron a prenderlo lo miraban como con ¿verdad? Con esa angustia, diciendo, Policarpo, ¿qué te cuesta? Di que no crees en Jesús, aunque por dentro no sea verdad, dilo y te dejamos libre. ¿Para qué? Sos un hombre ya mayor, disfruta tu retiro, Policarpo. No tienes necesidad de estar pasando por el martirio y que te llevemos a Roma. Lo querían convencer, para convencerlo, le decían, Policarpo, no vamos a decir nada a nosotros. Y Policarpo responde, 86 años le he servido a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo yo lo voy a negar? A mí eso me abofetea, hermano, porque a veces nosotros negamos el servicio a nuestro Señor por sandeces. Ni que dijera que tuviéramos que entregar nuestra vida. Estos hombres eran valientes verdaderamente. Enfrentaron ejércitos sin retroceder. Arriesgaron su vida por amor a su rey. Una ocasión en donde simplemente por ir a llevarle agua a David, 3 soldados arriesgaron su vida simplemente por ir a llevarle agua a David. Y hablando de agua, ¿puede entrar un poquito de agua? ¿Puede alguien traerme un poquito de agua, por favor? Gracias. Yo no soy ni David, ni mucho menos, pero sí tengo sed, ¿ok? Hermanos, personas dispuestas a servir. Tú sabes que muchas veces nosotros vemos eso más marcado en el mundo y lo admiramos y no lo tomamos para acá, para la iglesia. Muchísimas gracias, Neta. ¿Sabes qué debe ser? La admiración que tenemos de los unos por los otros.
la lealtad que tenemos de los unos con los otros. Iglesia no es venir un domingo, hermano. Iglesia somos nosotros. De estar dispuestos a ser de ejemplo al mundo de lo que es la lealtad a Cristo y la lealtad en la iglesia. Estos hombres hicieron proezas porque lo que primero, ¿tú viste que ahora están dando cuánto de recompensa por Maduro? ¿Cuántos que está? ¿50? ¿No subió? Yo por 50 no voy, pero si suben, ¿cuánto está? ¿Están 50 millones? Hermanos, si cualquiera de nosotros fuéramos uno de sus soldados generales, ya lo hubiésemos entregado hace rato. No, hablo por mí, perdón, ustedes no. Por mí. Discúlpenme, a veces 50 millones. ¿Pensás que a Diosdado no le vienen bien esa monedita? 50 millones y entréguenme a Maduro. ¿Alguno lo ha entregado por esa plata? Hay lealtad ahí, sea por la razón que sea por una causa hasta mala, pero hay lealtad. Sí. A veces el mundo nos enseña cosas que nosotros, la iglesia, deberíamos ser los primeros en poner por obra. Y a veces por cualquier cosa mínima ya nos estamos entregando los unos a los otros. La iglesia es el ejército espiritual de Cristo. Ya nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, como nos dice la carta a los Efesios. No peleamos contra personas. No peleamos contra un vecino que es insoportable. No peleamos contra un familiar. No peleamos contra eso. Si bien sí es manifiesto en personas la lucha. Pero sabemos que la lucha que la iglesia libra hoy en día es más grande que una lucha de carne y de sangre. La lucha que libra la iglesia hoy en día no es como la lucha que libraban estos soldados, los cuales hasta uno de ellos una espada quedó soldada en su mano. La lucha que libramos hoy en día es espiritual. Es contra los principados y los gobiernos espirituales de maldad que quieren estar gobernando y controlando cada día más cada sector de nuestra sociedad, de nuestra educación, pero también quieren filtrarse en la iglesia. La lucha que hoy tenemos, hermano, si nosotros consideramos que estas eran tremendas batallas, la batalla que hoy tenemos, hermanos, es espiritual y es una batalla que se libra cada día más fuerte. Porque Satanás está usando toda su artillería, todos sus recursos para querer cumplir el propósito de destruir lo más que pueda. Y si le fuese posible, hacer mismo que hasta los escogidos abandonen la fe. La lucha que se libra hoy en los medios de educación, en donde ya hace mucho tiempo se ha removido a Dios, se ha removido la Biblia. Hoy en día, gracias a Dios, en Texas, la semana pasada, no sé si supieron, pero reintegraron la Biblia y la oración a las escuelas. Porque hay chispazos, hermano, hay personas que están despertando y dándose cuenta, esta lucha es espiritual y estamos siendo derrotados, nuestras familias están siendo destruidas, no hay un destino favorable hacia adelante. Hay personas que están despertando, pero el enemigo está lanzando toda su artillería, hermano, hasta mismo dentro de las iglesias. Pero hay algo que está por encima de eso. Si este ejército que luchaba verdaderamente, físicamente, Dios formó algo de ellos que nos queda como testimonio. En esta lucha espiritual que tenemos, está de nuestro lado nuestro Señor Jesucristo, el cual ya venció al enemigo y ya venció la muerte. Por lo tanto, nosotros como hijos, como la iglesia del Señor, debemos de permanecer, debemos de resistir y debemos de permanecer sirviendo a nuestro Señor, haciendo todo para que la obra crezca, para que nuestra vida sea cada día más perfeccionada en Cristo. Debemos de estar determinados completamente, porque la victoria, mis amados hermanos, está garantizada.
Y esta victoria tuvo como escenario un lugar de ruina, un lugar de maldición: la cruz. La cruz era una señal de maldición. La cruz era un símbolo de derrota, de lo peor. Lo peor de una sociedad recibía como castigo el ser colgado en una cruz. La ruina se representaba en una cruz, pero de esa ruina, en ese escenario, fue donde el Señor conquistó la mayor victoria, la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. La cruz parecía derrota, pero en ella Dios logró la victoria eterna. El pecado fue cancelado, Satanás fue derrotado y la muerte fue vencida. Esa es la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, que dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es locura. ¿Cómo es posible? Pero para nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Porque en ella fue anulada el acta de decretos que nos era contraria, y en ella fueron despojados los principados y potestades, exhibidos públicamente, y Cristo triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero preguntarte hoy, ¿cuál es tu escenario de ruina? ¿Cuál es hoy tu aflicción? ¿Cuál es hoy tu deuda? ¿Qué es lo que hoy te tiene amargado o amargada de espíritu? Si logras identificarlo, yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a entregárselo al Señor? ¿Estás dispuesto a decirle: sí, Señor, sí, sí, sí? No sé cómo, no sé de qué manera, pero sé que tú, Señor, en tus manos, esta ruina en mi vida se convierte en victoria. ¿Estás dispuesto a ser fiel hasta la muerte? A ser leal al Señor y leal a tu llamado. Si la respuesta es sí, yo quiero invitarte a que te pongas de pie, que inclines tu rostro y que a partir de hoy, se marque una nueva historia en tu vida.